A Calle 13 continuamos en Realidad Sanitaria número 46. Hoy un programa dedicado a esta relación, a este diálogo que hay entre la salud y la educación. Hablamos hace un rato con Luisa Maestri, profesora destacada de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahora está en línea el profesor, el doctor, un destacado clínico de la ciudad de La Plata, el doctor Efraín Salvioli. ¿Me escucha, Efraín? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Damián. Gracias. Muchas gracias a vos, te voy a tutear porque nos conocemos de las clases de hace unos años. Por supuesto. Efraín, ¿qué nos podés decir en relación a estos cambios que viene sufriendo la educación en el campo de la salud, en la clínica donde vos estás, en el hospital, en la facultad? ¿Qué reflexión inicial podemos decir? No, inicialmente, digamos, por ahí utilizando el verbo que vos elegiste, que es el tema de sufrir, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con crisis, una crisis que es una búsqueda y una necesidad de cambio de la sociedad en general, y que la sociedad nos está pidiendo fundamentalmente los que tenemos función en la educación, a los educadores médicos, nos está pidiendo un cambio de paradigma. Y en esta crisis en la cual la sociedad nos está criticando, nos está, digamos, interpelando en sus necesidades, es que de alguna manera en cada uno de los estamentos, el hospital, el centro de atención primaria, a nivel ministerial y en lo que nosotros conocemos, que es en la educación y en la universidad, estamos gestando de a poco, muy de a poco, nuevos paradigmas de educación médica. Así que estamos, digamos, en esto que vos decís, la sociedad sufriendo los cambios, estamos pariendo nuevos paradigmas de educación médica en el contexto de esta crisis. Y particularmente la Facultad de Medicina, de la que yo hice la carrera de grado allí en La Plata, está en medio también de una discusión importante entre estudiantes, entre el cuerpo profesoral, entre autoridades, otros actores de la universidad y la misma sociedad, ¿no es cierto? Sí, digamos, la Facultad de Ciencias Médicas no es ajena a todo lo que sucede a nivel social. En la facultad nosotros particularmente venimos de 27 años de lo que nosotros llamamos un oscurantismo político y democrático, y de este oscurantismo estamos de a poquito saliendo. Todo esto yo lo interpreto como muy positivo. Han aparecido nuevos actores, digamos, interesados en participar en lo que es la educación médica. Se ha generado un frente, digamos, político y un frente, digamos, de acción y también pedagógico muy interesante, que el resultado seguramente va a ser muy positivo y que es lógico que existan conflictos, idas y venidas, porque estamos de alguna manera naciendo muchos actores a una vida democrática dentro de una facultad que viene de 27 años, como decía, de un silencio en ese aspecto. Sí. Así que estamos buscando estos paradigmas, digamos, entre todos, que nos ayuden a formar médicos y médicas comprometidos con la sociedad, que es el gran punto, ¿no? Claro, Efraín, recordemos para quienes no están por ahí en el ámbito de la medicina, que es Hoja de Roble, una agrupación que ha sido muy importante, importante en cantidad de años en la Facultad de Medicina, y ha dejado una impronta, sobre todo con una característica de enseñanza más tradicional, ¿no? Más ligada a la patologización de los seres humanos, quizá con poca comprensión de esta cuestión social, o lo que decía Vygotsky de darle una importancia a la sociedad en el aprendizaje del niño y en este caso del estudiante, ¿no? Bueno, cuando yo hablo, digamos, de búsqueda de paradigmas, estamos hablando de una crisis de los paradigmas viejos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos una educación médica que se plantee en un contexto de democratización, es decir, muchas voces participando en la educación médica. Por otro lado, necesitamos nuevos escenarios formativos. El ámbito hospitalario y el ámbito áulico son ámbitos que en este momento no nos resuelven el problema paradigmático que tenemos, y necesitamos otros escenarios en los cuales la comunidad, los centros de atención primaria, las diferentes organizaciones sociales son lugares donde queremos que el alumno también se forme. Necesitamos discutir las disciplinas, es decir, discutir esencialmente el contenido, el marco, el saber, digamos, en ese punto. Y fundamentalmente se necesita
una integración entre la práctica y los conceptos teóricos que emanan de esa práctica, una pedagogía que nosotros llamamos basada en la vivencia, digamos, donde lo primero que está es la vivencia del sujeto en el contexto con el problema, con el paradigma o con la dialéctica de salud-enfermedad, y de ahí surge el marco teórico, digamos, necesario. Todo esto en un marco político y esencialmente ético, de vínculo con la sociedad y las necesidades de la sociedad. Así que hacia allí vamos en la construcción de estos nuevos perfiles de docente, de alumno y de facultad, ¿no? Claro. Yo recuerdo, estamos hablando con el doctor, con el profesor Efraín Salvioli de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Médicas. Recuerdo tus clases hace unos 10 o no, un poco más, unos 15 años, allí en los pabellones de el Policlínico, el San Martín de La Plata, y donde ustedes implementaban, digo, eran pocos, pero un par de docentes de la cátedra, una manera de enseñar que tenía que ver con darle más importancia a la semiotecnia, darle más importancia al contacto de esta relación médico-paciente desde una perspectiva técnica, por supuesto, pero también muy humana, ¿no? Eso que en definitiva representa de alguna manera una escuela, nosotros lo queremos convertir en política dentro de la facultad. Nada de lo humano es ajeno a lo médico, y por eso lo médico tiene que empezar de lo humano. Hoy la manera de resistir la invasión de la tecnicocracia, la invasión de las corporaciones industriales, de los laboratorios, de tanta interferencia entre la relación médico-paciente, en lugar de resistencia es estar al lado del paciente, al lado de la familia, estableciendo vínculos, digamos, directos con las necesidades y poniendo en juego valores que están atravesados por los derechos humanos, pero que son valores, digamos, cotidianos, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de tocar, de ver. Vos recién hablabas de una disciplina que es la semiología, ¿no? Que es cómo revisar al paciente. Y en la semiología, cuando uno se acerca al cuerpo, se acerca a la persona enferma y empieza a observar, a tocar, a palpar, a escuchar, uno está haciendo el primer gesto, un gesto ineludible. Y el sistema en el cual estamos inmersos intenta reemplazar ese oído, esa visión, esa percepción, por elementos, digamos, técnicos que dejan de lado al ser humano. Lo que nosotros planteamos es que lo primario es el contacto entre las personas. En este caso a nosotros nos toca ser médicos y médicas y el paciente. Lo segundo es que nosotros pongamos al servicio de la otra persona lo más cercano que tenemos, que son nuestros sentidos. Una vez que educamos nuestros sentidos, podemos pensar en métodos que nos auxilian, pero primero hay que educar los sentidos en contacto con la persona. Ese es el lugar de resistencia hoy, ético y también político de la medicina. Claro, resistir sí. Al lado del paciente. Clarísimo. Bueno, finalmente, Efraín, ya para liberarte, que es tarde y seguramente has tenido una jornada de trabajo larga, ¿qué perspectiva o cómo ves a futuro el desarrollo de la medicina en general y en particular allí en La Plata, donde se viene en los próximos días, ¿no?, la elección de decano? En relación a lo que es el desarrollo de la medicina y hacia dónde vamos, vamos hacia un perfil de médicos y de médicas que necesariamente, obligatoriamente, casi como un grito interno, van a buscarse en sí mismos, en los pacientes, en las personas, en el ser doliente. Creo que finalmente, a pesar de todas las interferencias que tenemos fundadas en la técnica, en lo económico, en lo lucrativo, en lo institucional, creo que finalmente lo que va a prevalecer y vencer es esa esencia que tiene nuestro trabajo, que es la de empezar por la persona y terminar por la persona. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora en esta coyuntura en la facultad? Yo lo veo todo como muy positivo, pero desde entrada lo veo todo muy positivo. El hecho de que después de 27 años hayamos despertado a una necesidad de cambiar a la Facultad de Ciencias Médicas es muy importante. Creo que vamos hacia una Facultad de Ciencias de la Salud, porque nosotros no solamente formamos médicos y médicas, sino que también formamos enfermeros,
obstetras, técnicos en cardiología, nutrición, y queremos formar otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos. Es decir, creo que vamos hacia una concepción de nuestra facultad mucho más amplia. Hoy se viven coyunturas lógicas, naturales, sanas, y que la vivimos con mucha alegría y con mucha expectativa, porque hace rato que no nos planteábamos la facultad como un escenario de transformación, con posibilidades reales de transformarla. Así que yo veo la coyuntura como muy positiva y esperando colaborar desde donde sea en el cambio de nuestra facultad, que tanto queremos y que tanto le debemos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estaremos acompañando también ese proceso de cambio. Profesor, doctor Efraín Salvioli, le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por participar de este programa. Gracias, un gran abrazo, y entendemos que tu trabajo también es una manera de construir y de educar a la sociedad, y también la educación médica, así que un gran saludo de todos nosotros desde acá. Un abrazo grande, gracias. Chau, chau. Hasta luego.